Ahora, ¿cómo sabemos que el calendario se ordena de esta manera que se está presentando aquí en la pantalla? ¿Cómo sabemos que, por ejemplo, aquí dice mes 1, dice entre paréntesis Aviv, no es que ese sea el nombre del mes, ¿ok? Sino que es más bien la temporada. Lo vamos a ver en la escritura. ¿Cómo sabemos que ese mes 1 parte aquí, por ejemplo, en el día 5? Dice día 1, Rosh Hodesh, o cabeza de mes, o principio de mes, y dice primer día del año, 23 de marzo. ¿Cómo sabemos que parte ahí? ¿Cómo uno puede llegar y decir, ah, ahí es donde parte el año? Entonces, eso es lo que vamos a tratar de entender ahora, porque aquí dice día de la creación de las luminarias. Eso es un fundamento clave para entender el orden de los tiempos. Entonces, vamos a ver nuevamente nuestra escritura y ahora vamos a ir a Génesis, Berechit, capítulo 1, versículo 14, un verso muy conocido por todos, pienso yo, y lo vamos a leer desde acá. Al lado derecho tenemos la Biblia textual. Entonces dice, y dijo Elohim, haya, bueno, aquí dice maldiciones, ¿ok? Esa es una traducción con la que yo no estoy de acuerdo personalmente, entonces lo vamos a leer como se debe traducir correctamente, y haya luminarias en la expansión de los cielos y sean para dividir el día y la noche, y sean para señales y para tiempos señalados. Aquí está la palabra Moadim, y tiene una nota aquí, si ustedes pueden apreciar, la Biblia textual, tiene una nota que dice Moadim, solemnidades, esto es las fiestas solemnes del anuario profético de Israel. Entonces los traductores de esta Biblia ya están reconociendo aquí que hay una conexión entre la palabra Moadim y lo que son las solemnidades, o como dicen ellos, las fiestas solemnes del Padre Eterno. Entonces, estas luminarias que el Padre puso en la expansión de los Shamaim, de los cielos, son para dividir el día y la noche, y para señales, y para Moadim, tiempos señalados, también podríamos decir para temporadas o para estaciones, como lo traduce la versión Reina Valera. Aquí dice para estaciones. Así lo traduce la versión Reina Valera. ¿Ok? Entonces, para estaciones, para tiempos señalados, para Moadim y para días y años. Entonces, ¿en qué momento de la creación se establecieron estas luminarias en la expansión de los Shamaim? Si bajamos, en el versículo 19 dice, y hubo tarde, y hubo mañana, día cuarto. Entonces, en el ciclo de la creación, que es de 6 días más el Shabbat, que es el séptimo día de reposo, en el día cuarto fueron establecidos las luminarias en la expansión. Podríamos decir entonces que desde ese día, desde el día cuarto, comenzó a funcionar el tiempo o comenzó a funcionar el reloj del firmamento, el reloj de las luminarias. En ese momento, el Padre hizo que todo comenzara a funcionar. Ese es como el día cero. En ese momento, en ese día, en el día cuarto, el Padre establece las luminarias y empieza a ponerlas en funcionamiento. ¿Para qué? Para que empiecen a funcionar cíclicamente. Ahí comienza el ciclo. Ahí empiezan a funcionar como ciclo. Entonces, por eso este calendario de 364 días debe considerar el día cuarto como el día de ajuste.
o como el día cero. Es el día de la creación de las luminarias. Entonces, es importante, primero, que comprendamos que las luminarias son para días y años. Si vamos a computar el tiempo, o si el Padre nos pide contar el tiempo, de alguna manera debemos considerar las luminarias. No podemos computar el tiempo como a nosotros se nos ocurra. No, tiene que ser con los ciclos de las luminarias que el Padre puso en la expansión. Sol, luna, estrellas. Entonces, eso sucedió en el día cuarto. Entonces, aquí nosotros en el calendario propuesto tenemos este, este día cuarto como el día de la creación de las luminarias, que no es el primer día del año, sino que es el último día del año. Eso lo tenemos que tratar de entender. Si nosotros nos vamos al mes 12, aquí abajo al mes 12, aquí tenemos mes 12, dice día de la creación de las luminarias, cambio de estación. Es el último día del año, o el día 364, que menciona el texto de Enoc, que es el día donde la noche es igual al día. En tiempo, en duración, la noche tiene la misma duración que el día. Ahora, eso no pasa y no es percibible en todas las geografías del mundo. No en todos los países se puede apreciar ese fenómeno. Por ejemplo, en el Ecuador, en Colombia, los hermanos allá difícilmente van a poder apreciar que hay un día donde el día es igual a la noche, porque ellos no tienen estaciones marcadas. Pero sí en los hemisferios, o llamados hemisferios norte y sur, ya sí se pueden apreciar las distintas estaciones y se puede apreciar que hay ciertos días en el año donde la duración del día es igual a la duración de la noche, o que la duración de la noche es el doble o más larga que la duración del día. Y eso es lo que describe Enoch en el libro Primera de Enoch, en el capítulo 72, que también vamos a intentar de revisar en este video. Pero mientras tanto, entendamos que en el día cuarto son creadas las luminarias. En el día cuarto el tiempo comienza a funcionar, por lo tanto, si creemos que el calendario o los tiempos de nuestro Padre son perpetuos, tienen que ser a través de ciclos que tomen al día cuarto como punto de referencia. Entonces, si las luminarias fueron creadas un día cuarto y es el punto de referencia para después comenzar el año al día quinto, no puedo yo después tomar un calendario y empezar mi año en el día segundo, porque son ciclos perpetuos. Los ciclos son perpetuos. Entonces, eso es importante, primeramente, que lo tengamos en consideración, el papel que juega en poder establecer un ciclo perpetuo a través del día cuarto, que es el día de la creación de las luminarias. Otro fundamento importante que debemos entender desde el principio es el ciclo semanal. El Padre establece el tiempo sobre el ciclo semanal, no al revés, ¿ok? No el ciclo semanal a través de el calendario. ¿Por qué digo eso? Porque el calendario lunar, que muchos hermanitos consideran, eh, establece el primer día de la luna nueva como el primer día de la semana. Entonces, como que la semana se tiene que adecuar al ciclo lunar, cuando es al revés.
Es el testimonio que está en la Escritura. Es la luminaria la que llega en un momento de la semana, no al revés. Entonces, el, la semana de 7 días es el pilar, en este caso, del calendario de nuestro Padre. Es el pilar fundamental. Está construido sobre la semana. El calendario está construido sobre un ciclo de 7 días. Y ese ciclo de 7 días tiene que ser perpetuo. No se puede quebrantar. Entonces, muchos hermanos, y yo también entiendo, y se respeta, que no creen que este ciclo semanal, que hoy día conocemos como domingo, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, sábado, o los nombres paganos de los dioses romanos, muchos hermanos no creen que este sea el ciclo semanal que originalmente se estableció en la creación, sino que ellos piensan que este ciclo fue en algún momento cambiado y que este ciclo semanal no es el mismo ciclo de la creación. Bueno, eso ya es determinación de cada uno. Eh, Ahí compete a la fe que cada uno tenga respecto a eso, porque muchos hermanos, por ejemplo, han establecido que el día martes, por ejemplo, es el día séptimo. El martes grecorromano corresponde al día séptimo de la creación. U otros hermanos han llegado a concluir que el día viernes grecorromano corresponde al día séptimo de la creación. No hay un consenso, no hay una investigación que sea fehaciente y uno pueda decir, sí, efectivamente, este fue el día séptimo, se cambió y corresponde a tal día de la semana grecorromana. Yo personalmente, les comparto cuál es mi fe en este caso, considero que el Padre ha mantenido este testimonio del ciclo semanal de 7 días perpetuamente, como un testimonio de su existencia frente a la humanidad. El Padre no se deja sin testimonio. Entonces, cuando uno viene a la Biblia y lee que todo fue creado en 7 días, automáticamente uno dice, y ya sabe que el Creador existe, porque ese ciclo semanal se ha mantenido, a pesar de todos los intentos del enemigo y de toda, digamos, la astucia de Satán de querer pervertir. El Padre se ha dejado este testimonio, la semana de 7 días. Incluso en nuestro idioma español, el día sábado viene de la raíz hebrea Shabbat, no así en el idioma inglés, que es Saturday, que hace referencia a Saturno. Pero en el español es sábado, que viene de la raíz hebrea Shabbat. Y claro, hoy día en los calendarios vemos que el Shabbat es el día sexto, ¿ok? Ahí la Iglesia Católica hizo astutamente su acomodo para que el día domingo fuera el día séptimo, y sabíamos que eso iba a suceder, está profetizado en Daniel, que iba a cambiar los tiempos, pero no iba a romper el ciclo semanal. El ciclo semanal es algo que el Padre se ha reservado para sí mismo, porque cualquier persona hoy día que tome una Biblia y lea que todo fue creado en 7 días, automáticamente va a dar cuenta de que el Creador es verdadero, que existe, porque estamos viviendo en tiempos de 7 días. Toda la humanidad está viviendo en tiempos de 7 días. Y eso es un testimonio, personalmente pienso yo, tremendo de nuestro Creador. Y por eso yo establezco esta semana, la semana como la conocemos, de domingo, bueno, tomando correctamente cuál sería el primer día, ¿ok? No el lunes, ¿ok? Como lo establece el sistema,
sino el domingo como sabemos que originalmente es, el domingo como el día 1 y terminando el sábado como el día 7 o el Shabbat. Entonces, cada uno después puede diferir, puede pensar diferente y se respeta, pero yo aquí les comparto eh, la razón por la cual esta semana de este calendario está establecida de esta manera, como día 1 domingo, día 2 lunes, día 3 martes, día 4 miércoles, día 5 jueves, día 6 viernes y día séptimo sábado. Como lo conocemos hoy día y cómo las personas hoy día funcionan. Bueno, la gente funciona, como dijimos, de lunes a domingo. Bueno, nosotros funcionamos de domingo a sábado. Es la diferencia, pero son los mismos días, es el mismo ciclo. ¿Ok? Entonces, el calendario está establecido sobre el ciclo semanal de 7 días y ese ciclo tiene que ser perpetuo. No se puede quebrantar. Tiene que permanecer siempre. ¿Qué pasa con el calendario lunar? El calendario lunar que es exclusivamente lunar, porque hay uno que es lunisolar, que lleva el judaísmo ortodoxo, pero el calendario lunar quebranta el ciclo semanal, porque tiene que esperar al primer avistamiento de la luna para declarar el día 1 de la semana. Entonces, eso ya quebranta el ciclo semanal. ¿Por qué? Porque después, cuando termine el ciclo lunar, va a tener que esperar nuevamente 1 o 2 días hasta que aparezca nuevamente la luna nueva para establecer o declarar nuevamente el día 1 de la semana. Y esa espera de 1 o 2 días ya quebrantó el ciclo semanal de 7 días. Ellos le llaman días de Rosh Hodesh y no los computan en la semana. Entonces ya hay un quebrantamiento de semana. Yo sé que es bastante información la que estoy compartiendo y mucha de ella puede ser difícil de digerir, pero cada uno también con lo que yo voy compartiendo puede ir tomando nota y también puede ir haciendo su propia investigación, porque finalmente cada uno de nosotros tiene que investigar por su cuenta y saber que aquí todos necesitamos cerciorarnos, no simplemente eh, consumir lo que se nos presenta, nosotros mismos darnos el trabajo de verificar si efectivamente es así o no es así. Eh, Quisiera mucho poder hablar más de los otros tipos de calendario para, para poder dejar en evidencia errores de por qué no es la forma de computar y por qué no vemos ese patrón en la escritura, pero ya se alargaría mucho el video y también creo yo que confundiría bastante. Así que cada uno puede investigar, por ejemplo, calendario lunar, cómo se configura un calendario lunar o un calendario lunisolar, y van a darse cuenta de que los ciclos semanales se rompen o las estaciones se atrasan, se adelantan. ¿Ok? Entonces, nuestro calendario debe estar, o el calendario del Padre Eterno, debe estar ajustado a las estaciones. Por eso, por esa razón, se establece acá que el día de cambio de estación corresponde, bueno, en este caso en particular, de este año 2023 greco-romano, a la fecha 22 de marzo 2023 greco-romano. ¿Por qué? Porque es un hecho que las estaciones se computan con los ciclos solares, no con los ciclos lunares. Usted nunca va a encontrar en ninguna parte que alguien diga, y sobre todo si habla usted con personas que trabajan en la agricultura, en las siembras, en las cosechas, que usted diga, vamos a esperar la luna nueva que viene ahora para que empiece la primavera y podamos cosechar. Jamás. Las estaciones
están determinadas por los ciclos solares. Y ahí es donde entra en juego lo que nos muestra el libro de Enoc, con el movimiento de las luminarias. Entonces, vamos a ver lo que dice el libro de Enoc para ver cómo nos muestra el movimiento de las luminarias. Pero primero, para poder determinar en qué estación comienza el año, vamos a mirar nuevamente la escritura. Vamos a volver acá a la escritura. Y vamos a mirar aquí ahora, vamos a ir a Éxodo capítulo 12. Éxodo capítulo 12 es lo que a nosotros nos indica desde cuándo debemos comenzar a contar el año. ¿Desde qué momento se debe comenzar a contar el año? Dice aquí, en Éxodo Shemot, capítulo 12, verso 1. Habló Yahu a Moshe y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo, este mes os será principio de los meses. Para vosotros será este mes, el primero en los meses del año. Entonces aquí ya tenemos dos componentes de tiempo, año y meses. Y se nos dice que este es el primero de los meses del año. ¿Cuál será? Porque aquí no se dice específicamente, se dice este será el principio o será el primero de los meses del año, pero no se dice específicamente cuál. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que ir un poquito más adelante al capítulo siguiente de Éxodo, al capítulo 13, y vemos aquí en el verso 4, que está destacado en amarillo, dice, vosotros salís hoy en el mes de Aviv. Y ahí está la clave para poder saber cuál es ese mes que es el principio de los meses. El mes de Aviv. Ahora, también podemos preguntarnos, ¿cuándo es el mes de Aviv? Entonces ahí tenemos que entrar a mirar un poquitito lo que nos dice el hebreo. Entonces, primero, tener claro de que el contexto de Éxodo 12, cuando cuando el Padre Eterno le habla a Moisés y Aarón, es en el contexto de la salida de los hebreos de Egipto, cuando le da las instrucciones para el Pesaj o la Pascua, que deben apartar un cordero, les dice en el día 10 de este mes, aparten un cordero, les empieza a dar fechas, les empieza a dar tiempo. Entonces, en el contexto, esto es en el contexto de la salida de Israel de Egipto. Por eso aquí en Éxodo 13:4 se dice, vosotros salís hoy en el mes de Aviv. Entonces, este primero de los meses, que debía ser considerado como el primer mes del año para Moisés y Aarón, es Aviv. ¿Qué es Aviv? Entonces, dice acá, si leemos el hebreo que subyace aquí bajo el texto en español, dice, mes de Aviv. Hodesh Ha-Aviv. Ha-Aviv es interesante porque esta palabra que está aquí como Ha, que es una letra Hei en hebreo, no se traduce. Si se fijan, aquí este software nos da un punto. Cuando nos da un punto, está diciendo que no se tradujo. O sea, que el traductor, en este caso Casiodoro de Reina, o que tradujo esta Biblia, no consideró esta letra Ja o Hei, que se vocaliza como Ja en este caso. ¿Y qué pasa? Que es muy importante.
Es muy importante, porque Jodesh Ha-Aviv, Ha funge como, en el idioma hebreo, funge como un artículo definido. Entonces lo que está diciendo aquí literalmente es, vosotros salís hoy en el mes de el Aviv o en el mes del Aviv, con un artículo definido, haciendo referencia a algo en particular, no al nombre del mes. Aquí no se le está dando nombre al mes, como quizás muchos hermanos piensan que el mes de Aviv es como que dijéramos el mes de abril, es como el nombre del mes. No, se está señalando algo en particular, una situación en particular, un evento o una cosa en particular, con decir el mes del Aviv. Entonces, miremos qué es el Aviv. Si vamos al diccionario, dice, aquí a la columna derecha dice Aviv, de una raíz que no se usa, que significa ser tierno, verde, es decir, una espiga joven de grano. Y esa es la clave. Le está diciendo el Padre a Moisés y a Aarón, vosotros salís hoy en el mes de la espiga joven de grano. Cuando en los campos está la espiga joven de grano o la espiga verde de grano. Y eso ya es la clave definitiva para establecernos en qué momento del año estamos o en qué momento del ciclo estacional estamos. Descartado el invierno, descartado el otoño y también descartado el verano. ¿En qué momento, en qué estación específica del año o del ciclo estacional se produce la espiga joven de grano? En primavera, no en otra temporada. Si usted tiene algún jardín en su casa o en su campo, en su terreno, usted se va a dar cuenta que el fruto no da en cualquier tiempo. No es como que, este año me dieron tomates en invierno. Nunca me habían dado tomates en invierno, pero este año sí me dieron tomates en invierno. No, no sucede. El tomate se da en verano o finales de primavera. El tomate verdadero, o el jitomate, como le dicen nuestros hermanos mexicanos. Entonces, el grano joven, la espiga verde, se da en primavera. Entonces ya esto nos ubica en un tiempo específico del ciclo estacional, del ciclo de las 4 estaciones. ¿Cómo sabemos que son 4 estaciones? ¿Nos dirá la escritura que son 4 estaciones o hará alguna referencia a que hay 4 estaciones en el año? Vayamos a mirar por un momento ahora el capítulo 8, volvamos a Génesis, y al final de este capítulo 8, vamos a ir hasta el final, hay algo muy importante que Elohim le dice a Noé. Dice, bueno, esto está en el contexto de que Elohim promete nunca más maldecir la tierra por causa del hombre, y le dice en el verso 22, en Génesis 8:22, mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, y el día y la noche. ¿Qué se nos está diciendo aquí? Cuando se dice no cesarán la sementera, es la siembra. Cuando se siembra, dice, no cesarán la sementera y la secha, perdón, la siega. No cesará la sementera y la siega. ¿Qué es la siega? La cosecha. ¿Cuándo se cosecha? ¿En qué estación?
El frío, ¿en qué estación se da el frío? Y el calor, ¿en qué estación se da el calor? Perdón. Verano y invierno. Entonces aquí se nos dan las cuatro estaciones. Frío y calor, lo asociamos obviamente frío a invierno, calor a verano. Siembra lo asociamos a otoño, o sementera, como dice la Reina Valera, pero es siembra o semilla. Y la siega o la cosecha. ¿A qué lo asociamos la cosecha? A la primavera. Entonces aquí se nos establece que mientras la Tierra permanezca, van a estar estas cuatro estaciones o estos cuatro momentos de un año. Entonces, ¿en qué momento del año estaba, volviendo al texto de Éxodo 13, verso 4, en qué momento del año los israelitas fueron sacados de Egipto? En el mes del Aviv, en el mes de la espiga joven del grano, en el mes de la espiga verde del grano. ¿En qué temporada nos sitúa esto específicamente? De las que dicen ahí, que vimos en Génesis 8, en la primavera, en la temporada de siega o de cosecha. Cuando se habla de siega, siega es lo mismo que cosecha, ¿ok? Pero siega habla específicamente de lo que es grano, ¿ok? Pero es cosecha, pero de grano. Eso es siega, cosecha de grano, para ser más específico. Entonces, cuando volvemos nuevamente a Éxodo capítulo 12, al principio del capítulo 12, y le está diciendo el Padre a Moshe y a Aarón, este mes será principio de los meses, este mes, el mes del Aviv, el mes de la espiga joven de grano, el mes de la espiga verde, el mes donde se da esto, y eso nos sitúa en la estación de primavera. Entonces, el primero de los meses del año, si nosotros vamos a tomar y vamos a intentar armar un calendario para ver cuál es el primero de los meses del año, debe estar el inicio de la temporada de primavera. ¿Cuándo se da el inicio de la temporada de primavera? Esto tiene que estar, a ver, situado en el contexto geográfico de la tierra prometida o del cercano oriente, digamos así, que vendría a ser el hemisferio norte. ¿Cuándo se da, en qué momento del año se da la temporada de primavera en el hemisferio norte? Bueno, cerca del 22 de marzo. Específicamente es lo que se conoce científicamente como el equinoccio. Equinoccio es una palabra que viene del latín, que significa igual noche. Es cuando la duración del día es igual a la duración de la noche. Pero más que eso, el equinoccio es es un momento específico del ciclo solar en el cual el Sol atraviesa exactamente, cruza exactamente, o su circuito es exactamente por la mitad del cielo, o la mitad del domo que vemos arriba. Imagínese un domo o una gorrita, puede ser como la kipá que usan los judíos, que es como un domo, ¿cierto? Y divídala en dos partes iguales, exactas. Bueno, esa línea donde se divide en dos, ese es el ecuador, o el centro, o la mitad exacta. Cuando el Sol hace el circuito por esa línea de la mitad, exactamente es lo que se conoce como el equinoccio. Y es lo que da inicio a la estación. En este caso, a la estación de
en esta fecha específica, el equinoccio se da aproximadamente el día 20-21 de marzo, en la fecha greco-romana. A veces se da el día 20, a veces se da el día 21. Nuevamente, no es exacto. Entonces, ahí es cuando inicia la estación de primavera en el hemisferio norte e inicia la estación de otoño en el llamado hemisferio sur. Por lo tanto, geográficamente, en el contexto del cercano oriente, el mes del Aviv o el mes de la espiga joven de grano debe estar en el inicio de la estación de primavera. El primer mes se tiene que ajustar a la estación de primavera del hemisferio norte. Entonces, debe partir muy cercano al equinoccio. El calendario que se propone acá siempre se va a ajustar a una fecha muy cercana al equinoccio, para siempre estar ajustado a la estación de la primavera.